Bueno, buen día. Empezamos acá a partir de la grabación. Ya saben ustedes que la clase está siendo grabada. Hacemos este encuentro por medio de esta plataforma para que justamente quede la grabación y haya algún registro para compañeros que quieran recuperar lo que aquí se trató. Vamos a ir empezando de a poquito y ustedes, por supuesto, plantearán las preguntas, las inquietudes que quieran. Hago un balance de lo tratado hasta ayer. En esta materia que llamamos neurolingüística, cuyo objetivo es tener un panorama general de la asignatura, de la disciplina del área, desde un enfoque relacional. Recién hablaba con un par de compañeras antes de que empezáramos la clase. El objetivo de esto no es convertirse en especialistas, nadie se va a convertir en especialista en neurolingüística en unas 6 clases dadas a lo largo de un mes, sino encontrar temas, explicaciones que puedan ser útiles para la práctica diaria y para la formación académica de cada uno de ustedes. En este sentido, lo que tratamos de mostrar es cómo se representa la información lingüística en el cerebro. El primer trabajo que analizamos fue, si ustedes se acuerdan, una investigación con neuroimágenes que permite mostrar que cuando un hispanohablante, una persona hispanohablante, lee palabras como canela, que evocan significados olfativos, no solo se activan las áreas del lenguaje bien conocidas, como por ejemplo el área de Wernicke, que tiene a su cargo el procesamiento fonológico, o las áreas visuales, que naturalmente son las que captan la información visual durante el proceso de lectura, sino también las zonas olfativas del cerebro, concretamente la amígdala, la corteza piriforme. Ustedes pueden ver ahí los gráficos del cerebro y hasta algunas neuroimágenes que sabrán interpretar los especialistas en neuroimágenes. Nosotros alcanzamos a captar la representación que aparece a lo mejor en algunos gráficos simplificados. Bueno, esto es muy interesante. La investigación es muy seria. La hipótesis es, eh, las palabras que evocan significados olfativos activan también las zonas olfativas del cerebro. La implicación contrastadora es que si se somete a individuos a imágenes, a un resonador magnético funcional y se toman imágenes, las imágenes van a revelar que cuando las personas leen palabras olfativas, se van a activar las zonas olfativas del cerebro, y cuando leen palabras que no tienen significado olfativo, o por lo menos no tienen un significado olfativo fuerte, esas áreas no se van a activar. Bueno, la investigación comprueba esta hipótesis, confirma esta hipótesis, vamos a decir, con los datos. Y muestra justamente que en efecto es así. Una persona que lee palabras olfativas manifiesta activación cerebral en las zonas olfativas del cerebro cuando lee palabras que evocan significados olfativos. Y no sea lo mismo cuando se leen las otras. Bien, este tipo de investigaciones es muy importante, muy interesante, pero cuando pasamos a la perspectiva del lingüista norteamericano, del neurolingüista norteamericano Sidney Lamb, él observa que, bueno, a pesar del enorme valor que tienen estas investigaciones no nos dicen nada acerca de cómo se representa la información lingüística en el cerebro, ¿no? Nos dicen dónde hay actividad cerebral. Y esto se sabía desde mediados del siglo XIX, ya con los estudios o los trabajos pioneros de Broca y de Wernicke, ¿no? A los que hicimos referencia también ayer. Lo que sugiere esta perspectiva conectivista relacional es lo siguiente. La corteza cerebral es una red y el sistema lingüístico también es una red de relaciones. Una hipótesis ampliamente difundida en los estudios lingüísticos, representada por ejemplo por Chomsky y por muchos autores que se presentan como lingüistas cognitivos o cognitivistas, es que en el sistema interno de la mente o del cerebro se procesan símbolos, pero los símbolos son objetos de alguna clase. Los símbolos serían palabras, estructuras sintácticas, oraciones, morfemas, fonemas, que se mueven de un lado para el otro.
Esta hipótesis presupone que el cerebro funciona o se estructura como una computadora. Pero ayer veíamos que la observación de la evidencia neurológica más elemental permite mostrar que las cosas no son así. El cerebro no funciona como una computadora. El cerebro no tiene un espacio sobre el cual se puedan desplegar operaciones. El cerebro no tiene un depósito de objetos. El cerebro no tiene un buffer que pueda mantener almacenados ciertos ítems para después analizarlos y compararlos con otros. Con lo cual, la hipótesis según la que hay símbolos en el sistema lingüístico interno parece fácil de descartar. Es una observación muy superficial e inmediata de los datos neurobiológicos, de los datos anatómicos básicos. Entonces, por contrapartida, lo que propone Lamb es que el sistema lingüístico es una red. La hipótesis conectivista supone o propone, en relación con Saussure, con Jensler, con Halliday, que el sistema lingüístico es una red de relaciones. Esta hipótesis la llamamos relacional o conectivista, ¿no? Y el trabajo de Lamb sigue esta metodología. Primero considera la evidencia de base lingüística y después considera la evidencia de base neurológica. Cuando consideramos la evidencia de base lingüística, advertimos que la hipótesis de que el sistema lingüístico es una red parece compatible con los datos, porque permite explicar el proceso de comprensión y de producción. Ayer hicieron la pregunta si es compatible con la hipótesis de la doble vía, y lo es. Permite explicar fenómenos que otras teorías lingüísticas directamente no podrían explicar, como vimos ayer, los juegos de palabras no buscados o los actos fallidos, por caso. En fin, esa sería la idea. La hipótesis de que el sistema lingüístico es una red es compatible con la evidencia lingüística observada. Y también es compatible con la evidencia neurológica. De hecho, la corteza cerebral es una red, esto no se trata de una metáfora, y lo que en el sistema lingüístico se presenta como nodos y conexiones, a lo mejor como circulitos y líneas que conectan los circulitos, a veces triángulos, a veces corchetes. Bueno, el sistema de notación es complicado, su aprendizaje en detalle llevaría mucho tiempo, pero informalmente podemos decir, y vamos a ver también algunos ejemplos. A los círculos los representamos como nodos y a las conexiones como líneas. En el sistema lingüístico hay conexiones y líneas. No hay rótulos, no hay símbolos. Los rótulos los escribimos para entender las conexiones, del mismo modo que entendemos una ruta porque hay carteles que nos indican en dónde estamos, en qué localidad y a qué kilómetro de esa ruta, pero no es parte de la ruta. Bueno, los rótulos no son parte de la red misma. ¿Eh? Los nodos, sugiere Lamb, se implementan como columnas corticales, como conjuntos de neuronas que permiten procesar la información. Y las conexiones son conexiones de mediana y larga distancia que de hecho existen en la estructura cerebral. Con lo cual, esta teoría tiene plausibilidad neurológica. Es decir, la evidencia que proveen las investigaciones neurocientíficas resulta compatible con la hipótesis de que el sistema lingüístico es una red. Hoy vamos a seguir hablando al respecto. Lo que quería proponerles para hoy era terminar de ver algunas imágenes que quedaron pendientes de la propuesta de ayer y pasar a otra referencia bibliográfica que tiene que ver con la evidencia que se puede tratar, por ejemplo, a partir de pacientes afásicos, concretamente de pacientes afásicos chinos. Bueno, ayer había un par de preguntas, ¿no? Habíamos quedado en empezar con eso. No sé si las quieren hacer. ¿Están aquí los que habían preguntado? Sí. Hola. Yo había hecho la pregunta que tenía que ver con las personas ciegas y Claro, las personas sordas y cómo era todo el procesamiento de ellos, ¿no? Con el sistema lingüístico, qué bien, parte se activaba, ¿no? Todo eso. perfecto. Bueno, bien, esa era la pregunta. En la mayor parte de las personas que
no padecen sordera de nacimiento, no padecen ceguera de nacimiento, lo que ocurre, decíamos, ¿se acuerdan? Es que el cableado es innato, la estructura neurológica innata permite que el individuo capte los sonidos, desde muy pequeño, en el área auditiva primaria. El cerebro va asociando la información y haciendo conexiones a una velocidad y a un nivel de fortaleza asombrosos. Entonces, en las personas, en la inmensa mayoría de las personas, lo que ocurre es que a los pocos meses se empiezan a captar, a distinguir los sonidos del habla de otra clase de sonidos. El bebito empieza a distinguir que hay ciertos sonidos que se corresponden con expresiones y empieza a crear nodos, empieza a reclutar nodos que permiten procesar la información de lo que nosotros llamamos fonemas o sonidos distintivos del habla. Eso lo va a hacer en el área, cerca del área auditiva primaria, en el lóbulo temporal, donde se procesa la información auditiva. Por proximidad, claro, porque si está cerquita. Entonces, es esperable que se creen conexiones por ese lado. Además, venimos dotados de tractos de fibra blanca que permiten establecer conexiones de larga distancia en el cerebro. El área de reconocimiento fonológico se conecta con el área de producción fonológica, que a su vez está conectada con los nodos del cerebro, que son los que tienen a su cargo la articulación, la motricidad de los órganos fonatorios, ¿no? Bueno, ese es el proceso general del aprendizaje de los fonemas, que por supuesto esto entra en interacción con el léxico, con los conceptos, ahora lo vamos a ver. La pregunta sería, ¿qué pasa con una persona sorda de nacimiento? Con una persona ciega de nacimiento. Bueno, que aprenden a hablar, porque si vos has conocido personas ciegas de nacimiento, personas sordas de nacimiento, Lucía, Sí, estaba pensando en ese caso, y no hablan, adquirido. ¿Lo que, perdón? y hablan normalmente. Sí, Sí, sí. sí, o sea, vean ustedes qué complejo, qué plástico es el cerebro, que aún en casos así permite el desarrollo del lenguaje. Uno jamás diría que una persona ciega de nacimiento no piensa. Está bien, no representa información del mismo modo que nosotros. Debe ser un mundo realmente Eso. apasionante y misterioso, porque no tienen información visual, pero sí captan la información del mundo real de otras maneras. ¿Cómo lo hacen? Bueno, exacto, ella está haciendo el gestito con el tacto. Lo que en la mayor parte de las personas se usa para procesar información visual, en las personas ciegas de nacimiento, no en las que se queda adquirida, porque eso es muy diferente, se usa para el procesamiento de información somatosensorial, táctil. O sea que la corteza somatosensorial de un ciego de nacimiento es muchísimo más vasta que nosotros. Y captan la información de otra manera. Entonces, el input lingüístico, por así decirlo, va a venir del oído, por supuesto. En el ciego de nacimiento no tiene problemas con la zona auditiva primaria, desde luego. En ese sentido se parece. Ahora, el proceso después de lectoescritura o de contacto con las personas viene a través del tacto y de la información somatosensorial. Lo que en la mayor parte de las personas está en la corteza temporal, en los ciegos de nacimiento está en la corteza occipital. Pero ese proceso que describí recién de audición también se da en los ciegos de nacimiento. Lo que pasa es que, claro, el sistema conceptual de un ciego de nacimiento debe ser muy distinto del nuestro. ¿Y qué pasa con una persona sorda de nacimiento? Bueno, algo análogo. No tiene la información auditiva primaria, pero sí tiene información visual. En ese caso, la información visual, el estímulo visual reemplaza a la información auditiva. Y se deben establecer conexiones. Esto habría que preguntarle a alguien que lo haya estudiado en detalle. Yo la verdad que no lo he hecho, pero la explicación coherente de cómo es... Vean esto, esta es la idea del AM. No tenemos a lo mejor evidencia directa, pero podemos reconstruir lo que pasa a partir de los datos que tenemos. A lo largo de la historia de la ciencia esto ha sido muy frecuente. Ahora voy a dar un ejemplo adicional, no quiero perderme lo que estoy diciendo, pero acordarme del ejemplo adicional. Entonces, ¿qué pasa con un sordo una persona sorda de nacimiento? Es decir, una persona que no, que tiene algún problema en la corteza temporal y le impide reconocer los sonidos. Y estamos hablando de sordera cerebral, no de sordera,
sordera de los oídos, por así decirlo, porque la sordera de los oídos se puede llegar a sustituir hoy por medio de operaciones y justamente el estímulo le llega a la persona a la corteza cerebral. Si por alguna razón que fuera la persona no desarrolla la posibilidad de captar la información lingüística en la corteza auditiva primaria, bueno, podrá tener otra clase de estímulo. Y ahí están los gestos, este, que se referirán, el lenguaje de señas, naturalmente no es un lenguaje de señas universal, es un lenguaje de señas que le permite a las personas que están en contacto con el sordo de nacimiento transmitirle información en castellano, en nuestro caso, ¿no? En otro caso será en otra lengua. No es que hay una lengua sorda universal, sigue siendo castellano. Lo que pasa es que se sustituye el estímulo. En lugar de haber estímulo auditivo, hay estímulo visual. Bien, Esa sería gracias. la explicación. No sé si se entiende la explicación. Es la explicación que Sí, sí, puede... sí. Y esto de usar la evidencia indirecta para dar explicaciones es muy común en la ciencia, ¿no? Casi nunca tenemos evidencia. A veces tenemos la ilusión de que entramos en contacto directo con la evidencia del mundo real. Eso es una ilusión. Hay un gran filósofo que se llama Quine, se escribe Quine, dice, la ciencia, el conocimiento humano, es una vasta, fina y delicada tela que entra en contacto con la realidad solamente a través de sus bordes. Es todo un tejido que vamos haciendo y que vamos armando, y el contacto con la realidad, bueno, es tangencial, es complejo. Ahora también vamos a hablar de eso. Pensamos que el lenguaje, que el cerebro entran en contacto directo con el mundo real, y en realidad, con lo primero que entran en contacto es con representaciones que tenemos en la misma mente. Un ejemplo que les quería dar de otra disciplina, a nivel de divulgación, por supuesto, pero que se puede entender, de cómo la ciencia utiliza la evidencia indirecta y a veces el desarrollo tecnológico permite establecer confirmaciones. Un geólogo alemán del siglo XIX, creo que era del siglo XIX, Wegener, es el de la teoría de Pangea, de que la Tierra estuvo unida en una única masa de tierra en el Paleozoico, ¿no? Y que esa masa de tierra se fue separando hasta formar los continentes tal como los conocimos hoy. La hipótesis de él se basaba en que había observado las formas complementarias de los continentes y había investigado y había visto que más o menos las piedras y los minerales, por ejemplo, del occidente de África, en el Golfo de Guinea, se parecía a lo que ocurría al aspecto geológico del Brasil. Bueno, más de un siglo después, cuando se desarrollaron métodos para medir la edad de las piedras y minerales, parece que confirmaron que la edad de las piedras y los minerales en ciertas regiones de África eran las mismas que en Brasil, lo cual permite confirmar indirectamente que a lo mejor formaron parte de una única masa de tierra hace decenas, centenas de miles de años, o decenas de miles de años. Bueno, acá estamos operando con un principio, con estrategias similares. No hay una observación directa, nadie por ahora la tiene, de lo que ocurre a nivel neuronal. Pero sí es posible construir explicaciones, tomar la evidencia científica, reconstruirla y armar explicaciones. Por eso el título del trabajo de Lam, que es muy creativo, que dice, cuando no podés hacer experimentos, tenés que pensar un poquito más. When experiments are unfeasible, you have to think harder. Es decir, hay que tratar de recomponer la información, porque la información está ahí. Por supuesto, no hay que mentir con los datos, los datos tienen que ser lo que están. Y lo que ocurre con las teorías científicas, ojo, con las hipótesis científicas, a veces se descubren datos que vienen a refutar todo lo que creíamos, bueno, hay que empezar de nuevo y así hacia adelante. No sé si había alguna otra pregunta. Bueno, piensen en función de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes investigan, de los temas que les resultan de especial interés, si hay algún aspecto de todo lo que estamos aquí hablando que les permite ofrecer alguna explicación. La cuestión general del aprendizaje es interesante, la creatividad. Ayer decíamos, aprender es reclutar nodos y establecer conexiones, y aprender algo muy bien no es otra cosa que fortalecer conexiones. Lo que sabemos muy bien es lo que tenemos bien fortalecido, a un punto tal que a veces es hasta automático, hasta nos sale de manera, de manera, sí, automática, sin necesidad de un gran esfuerzo.
Por eso muchas veces se dice que un buen desafío cognitivo para las personas es aprender cosas nuevas, porque nuestra zona de confort es aquello que sabemos. Y aprender cosas nuevas, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a establecer conexiones nuevas, a crear nodos nuevos, a ir por otros lados. ¿Mm? Con lo que sabemos bien estamos como dice. ¿Mm? Bueno, voy a compartir pantalla, si a ustedes les parece. A ver. Me parece que no se puede. Okay, no se puede minimizar cuando se está grabando, me dicen. A ver si puedo compartir ahí. Claro, no puedo minimizar, pero puedo compartir. Ahí debe aparecer lo de Zoom. Ahí está. ¿Se está compartiendo ahora? Sí. Bueno, Sí, quiero, sí. quiero retomar algunas de las láminas de ayer. ¿Se acuerdan? Bueno, en términos de uno de los sistemas de notación que ustedes pueden llegar a ver en la bibliografía si les interesa de manera especial, tal vez la más simple sea la que veamos hoy, círculos para los nodos, líneas para las conexiones y listo. Pero a veces esa representación se puede hacer más compleja aún. Y lo que se presenta aquí es que, bueno, el nodo léxico para gato se conecta de forma descendente con la información fonológica y de manera ascendente con la información semántica. ¿Ven? Recuerdo otra vez los nombres, los símbolos, son como carteles para entender los nodos y nada más. No estaría nadie adentro. Uno procesa la información en términos relacionales. ¿Mm? Vean que acá está la doble vía de la que hablaban ayer, porque de abajo hacia arriba representaría la interpretación y de arriba hacia abajo la producción. ¿Mm? Están los rasgos que tienen que ver con los fonemas también de algún modo se pueden reconocer. Así que tenemos representada en la red de relaciones, en la parte superior la información semántica, en la parte intermedia la información léxica, en la parte inferior la información fonológica. Ayer decíamos, el sistema lingüístico es un sistema de 3 niveles. El niño chiquitito, el niño pequeño, ya para el año de vida, tiene lenguaje en la medida que empieza a crear nodos léxicos que conectan la información del significado con la información del sonido. En términos de Saussure, el concepto con la imagen acústica. ¿Sí? Bien. También decíamos ayer, y lo mencioné hoy al principio, que para LAMP hay una compatibilidad entre los nodos y las conexiones de las redes lingüísticas con los nodos y las conexiones de las redes neurológicas reales. Los nodos se implementan como columnas corticales y las conexiones de las redes como conexiones neuronales de hecho. Ahí tienen coloradito. Los nodos son columnas corticales, las conexiones son conexiones neuronales reales. Y acá tenemos lo que podríamos llamar el argumento a favor de la plausibilidad neurológica de las redes relacionales. Plausible quiere decir, bueno, que es viable, que es verosímil, que es admisible. Alguien dirá, bueno, pero esto todavía es muy indirecto, muy provisional, falta a lo mejor información contundente. Sí, es así, pero al menos, y esto es un gran mérito, es una teoría lingüística que busca esa plausibilidad neurológica de una manera que parece que las otras teorías no lo buscan. No parece haber otra teoría lingüística que esté tan encaminada hacia la plausibilidad lingüística como esta. Bueno, y acá, en esta lámina, se sistematiza la información de la que hablábamos ayer. Sería el argumento a favor de la plausibilidad neurológica de las redes relacionales. Primero, lo que dijimos hoy, que los nodos de las redes se implementan siempre con un alto grado de abstracción y generalidad como columnas corticales, no como neuronas simples, sino como columnas corticales. Grupos de neuronas que son en efecto columnas que están a lo largo de de las 6 capitas que tiene la corteza, eso se puede observar a nivel microscópico, y que muchas investigaciones han mostrado son las unidades elementales de procesamiento en los sistemas perceptivos de monos, de gatos, de ratones, de perros. Estos animales no tienen lenguaje, o por lo menos no tienen un lenguaje tan desarrollado como el lenguaje humano. Esa es otra cuestión, ¿no? Había que ver hasta qué punto los animales
tienen lenguaje. ¿Son capaces los animales de crear estos nodos que establezcan conexiones entre el significado y los sonidos? Aunque sea para la percepción, capaz que sí. Quien ha tenido perros o gatos se dará cuenta que hay perros y gatos, sobre todo algunos perros, que distinguen con claridad unas palabras de otras. Y estas investigaciones se han hecho con primates, con simios, en fin. El tema es interesante. La pregunta, dice Lamb, no es si los animales tienen o no tienen lenguaje, sino cuánto lenguaje tienen. Pero esa es otra cuestión. Eh, Bien, decíamos, los animales entonces no tienen lenguaje, pero sabemos que procesan en las columnas corticales la información perceptiva. Y esta es otra cuestión interesante. Las estructuras neurológicas que se utilizan para procesar, es decir, las neuronas que se utilizan para procesar la información lingüística o la información de cualquier tipo, no difieren de otras. No hay áreas especiales del lenguaje. Esto es un argumento importante en contra de Chomsky, es decir, no parece haber un, estructuras neurológicas que estén especialmente predestinadas para procesar la información lingüística. De hecho, recién hablábamos con lo que ocurre con los ciegos de nacimiento o los sordos de nacimiento. ¿No? Es decir, el cerebro es lo suficientemente plástico como para permitir que la información se represente en un área o en otra. Lo que ocurre con la mayoría de las personas se representa más o menos en las mismas áreas por esta cuestión de proximidad de la que hablábamos hoy. Si el área auditiva primaria trata la información auditiva, es esperable que el reconocimiento fonológico se represente cerca de ahí. Así todo, no hay dos cerebros iguales, así como no hay dos caras iguales y no hay dos personas iguales, tampoco hay dos cerebros iguales. Bueno, los nodos se implementan como columnas corticales. Las conexiones se implementan como fibras y conexiones, que justamente establecen conexiones entre los nodos. Las columnas y las fibras integran conexiones corticales. Por lo tanto, las redes relacionales, estas redes que estamos viendo acá, se implementan, representan conexiones neurológicas reales. Esa es la plausibilidad neurológica de esta teoría. ¿Sí? Hay algo interesante también, que es que Lamb se anima a hacer estimaciones de orden cuantitativo. La cuestión sería, si es posible, ¿cómo es posible que todas estos nodos, conexiones, columnas, nodos o conexiones, los usamos como sinónimos? La palabra anexión la vamos a ver de forma un poquito más detallada en el próximo encuentro, cuando veamos capítulos en concreto del libro Senderos del Cerebro. Supongamos los nodos. La pregunta sería, bueno, tratemos de establecer estimaciones cuantitativas. ¿Tiene el cerebro, tienen capacidad suficiente para representar esta información? Porque ahí hoy decíamos que no tiene símbolos, pero sí representa, sí tiene nodos en función de los cuales se procesa la información. Y esos nodos son grupos de neuronas, y esos grupos de neuronas, desde luego, ocupan espacio cerebral, por así decirlo. Bueno, y Lamb se pone a ver qué ocurre, o qué puede ocurrir con el área de Wernicke, que es el área del reconocimiento fonológico, digamos de una vez más. Bueno, en el área de Wernicke, que tiene una determinada ubicación en la mayor parte de las personas en el lóbulo temporal, debe representarse toda la información, no solo los fonemas, sino las sílabas, dice las palabras fonológicas, las frases fonológicas fijas. Esto es muy interesante, porque también ocurriría que la información del sistema lingüístico es redundante. A lo mejor información sobre lo que llamamos una palabra se representa a nivel léxico, pero también se representa a nivel fonológico. Tenemos secuencias enteras. Y además, no solo en nuestra lengua materna, sino además en otras, también la información correspondiente a otras lenguas que una persona sea capaz de aprender, ¿no? Lamb dice, una estimación generosa sería 50.000 nodos o columnas por lengua. Es una cantidad impresionante de nodos que podemos llegar a manejar. Supongamos que, para una lengua individual, supongamos que hay un políglota espectacular que habla 20 lenguas, también un cálculo exagerado. Requeriría 1.000.000 de nodos. Usted dirá, qué barbaridad, 1.000.000 de nodos, ¿se puede procesar esa información? Bueno, y hace este cálculo, Lamb. Dice las columnas corticales que puede haber en el área de Wernicke. Bueno,
estima dónde está esa área, está en la circunvolución temporal superior y se extiende hasta la circunvolución temporal media, ¿no? Lo que se llama el área 22 de Brodmann, y en un individuo típico, una persona típica puede tener entre 15 y 20 centímetros cuadrados, es decir, el cerebro es relativamente pequeño para la escala humana, pero piensen que acá estamos trabajando a nivel microscópico. Decíamos hoy que la columna cortical se cuenta en micrones. Bueno, y la densidad de neuronas, dice Lamb, es de 80.000 a 100.000 por milímetro cuadrado. Es decir, en un milímetro cuadrado hay cerca de 100.000 neuronas, un número asombrosamente alto. Otra vez, porque lo manejamos a nivel microscópico. Ayer decíamos que cada minicolumna cortical está integrada por unas 100 neuronas, más o menos, ¿no? Bueno, un resultado grueso da que hay 1.200.000 columnas. Ahora en un ratito vamos a cortar y después nos reconectamos, ¿está bien? Y hacemos grabaciones espaciadas. El resultado así, de manera muy burda, es que hay 1.200.000 columnas para 15 centímetros cuadrados, con 80.000 columnas por centímetro cuadrado, por lo que acabamos de decir de que hay 80.000 por milímetro cuadrado. ¿Está bien? Si hay 80.000 por milímetro cuadrado, puede haber 80.000 por centímetros cuadrados. Lo que da 2 millones de columnas para 20 centímetros cuadrados con 100.000 columnas por centímetro cuadrado. El resultado grueso en el área de Wernicke puede haber de 1.2 a 2 millones de nodos, que es más que suficiente para la representación de 1 millón de nexiones. Esto, por supuesto, es muy especulativo, pero también hace a la viabilidad de las hipótesis. ¿Sí? Bueno, voy a interrumpir ahora. Vamos a terminar y nos reconectamos enseguida. Vamos a tener que después hacer esto una vez más, ¿sí? Los voy a molestar con esto. Así queda grabada esta primera parte porque hay un límite para la grabación. Así que bueno, hacemos una mini pausa, no una mini columna, sino una mini pausa, ¿está bien? De unos Perfecto. segundos. Ahí cortamos.